Pero el enemigo utiliza ciertas cosas para tratar de desviarte en tu caminar, en tu vida. El apóstol San Pablo, siendo un gran ejemplo de aquellas personas que obviamente son atacadas por las, les hablaba la semana pasada, por las cosas espirituales, porque thank you, mijo, al ir a testificar a las sinagogas, él sabía lo que se estaba enfrentando. Mas, sin embargo, nunca reculó, hermanos, nunca se retractó. Él, les dije la semana pasada, él estaba en ciertas ciudades, iba pasando por ciertos pueblos, predicando el evangelio, o sea, las buenas nuevas. Porque la gente que se levantaba en contra de él eran sus familiares, sus amigos, sus compatriotas, con los que él se codeaba toda su vida desde que estaba joven. Y él no lo hacía con el afán, como les he dicho yo constantemente, que la escritura no nos enseña solamente a reprender y dejar a la gente tirada sin levantamiento. Él se ponía a redarguir con las escrituras, comprobando que el Señor era el Mesías, o el ungido, o el que los judíos estaban expectando. Y por cierta postura de su fe, pues lo apedreaban, se levantaban en contra de él, buscándole la muerte. Ya entramos nosotros al capítulo 20, 19 lo terminamos, que era el escuchar la voz divina. Él escuchó, del capítulo 9, hermanos, al 19, estuvimos hablando de cómo él escuchó la voz de Dios y cómo fue atento al llamado de Dios, cómo empezó a obrar. Ahora ya trae más testigos con él, más gente que lo está respaldando. Hablamos de Timoteo, hablamos de un montón de muchachos o creyentes que se adherían a su misión, a su caminar, y empezaban a obrar con él. En el capítulo 20, hermanos, al 28, en el libro de los Hechos, vamos a estar nosotros enfocándonos, hermanos, en atendiendo el mandato divino de Dios, que es lo que más o menos la semana pasada yo les estaba comunicando. Es una cosa es escuchar, ¿verdad? La voz de Dios, la divina voz de Dios, pues te va a mostrar tu caminar en la fe en este planeta. Él te muestra, le dijo a Saulo, antes que le cambiara el nombre a Pablo, vete a la casa de Simón, casa derecha, ahí te voy a mostrar lo que vas a sufrir por causa de mi nombre. Saulo se fue de la mano con los que iban con él porque la resplandeción de la gloria de Dios los cegó. ¿Qué significa eso, hermanos? Que cuando tú y yo nos mostramos en religiosidad, no vemos bien. Nos cubre un velo, dice el apóstol San Pablo. Vemos, pero no vemos claro. Y ese velo solamente puede ser removido por Jesús, por el Espíritu de Dios. Entonces ya una vez que el velo se quita, ya puedes ver claramente. El velo representando a la novia. En ese tiempo, en los tiempos, la primera venida de Jesús, la novia o lo que le estaban esperando eran los judíos. Porque decretamos claramente lo que está en la Escritura, que la salvación le pertenece a los judíos. La palabra y las promesas. Pero como la rechazaron, Dios nos bendijo a nosotros los gentiles, para que de una manera le causemos celo a los judíos y también vengan a recibir al Mesías, al igual que nosotros, que no éramos hijos, ahora somos coherederos con Cristo Jesús. Amén, esa es la promesa de las buenas nuevas. Entonces Pablo se postraba en las sinagogas enseñando este tipo de enseñanza que yo le estoy dando aquí, tratando de convencer a la gente, escuchen todo lo que aprendimos, bueno, porque ahora conocemos de Dios. Pero en Cristo Jesús no es solamente conocer de Dios, sino ser conocidos por Dios. Ahora tenemos la certeza por fe de que escuchamos su voz y atendimos al llamado. Ahora nos está invitando a obrar para el reino de Dios. Ese es el proceso de una persona cristiana, de un discípulo de Jesús, que el único maestro que tienen se llame Jesús y no Memo. Que cada que ustedes se metan a la palabra de Dios, a la Biblia, se pongan a pedir al Señor que Él sea el que los guía y les enseñe y los lleve a toda verdad y a toda vida por el poder del Espíritu Santo. Porque es lo que dice en la Escritura, mis hermanos. Y hasta lo que no se ha sido revelado, Él se lo revelará. El Señor va a mostrarles el camino a los pecadores, amén. Ahora,
La semana pasada, hermanos, les vuelvo a repetir, estábamos hablando de la serie Escuchando la Divina Voz de Dios, ¿verdad? Vamos a tomar donde quedamos la semana pasada, nomás para continuar en el contexto. Amén. En el nombre de Jesús, la palabra de Dios dice así, mis hermanos. Hechos 19, del 35 al 41, que vamos a entrar al 20 en el contexto. Dice, entonces el escribano, acuérdense que se había levantado un revuelto en la ciudad de Efeso, porque el apóstol decía, es que ellos se levantan contra la diosa de Efeso, contra Diana de los Efesos. Como eran plateros y de eso vivían, dijo, nos está quitando nuestra ganancia. Confiaban ellos en su don de hacer templos, templecillos y hacer ciertas estatuas de plata y de oro o de barro. Y Pablo llega y dice, no, hermanos, no es así la cosa. Entonces, como empieza a reprender a tanto judío como gentil, y la gente empieza a creer en el mensaje, ellos se miraron con el afán de que diciendo, nos están quitando los perigreses, hay que darle duro. Se levantó un gran revuelto, ¿verdad? En eso quedamos la semana pasada. Versículo 35 dice, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesos, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. El procónsul, hermanos, esta persona, el escribano, había escuchado el mensaje de la voz de Pablo. ¿Se acuerdan lo que les dije? Que hasta le dijo, yo soy también romano, pero yo compré la ciudadanía romana. ¿A ti cuando tocó? Le dijo Pablo, no, lo vamos a ver hoy, el día de ahora, este fin de semana el que viene. Dijo Pablo, yo soy romano de nacimiento, joven. ¿Por qué se enfoca mucho en esto? Primero la plata, que hablamos la semana pasada, porque es lo que tropieza a mucho creyente. En nuestra comunidad, mucha gente no viene a las iglesias porque nomás quieren la feria o quieren la plata. Su Dios es una Dios Diana porque no quieren soltar la plata. Nada que ver con el mensaje de Cristo, nada que ver con nada, sino que no quieren dejar ir a los que están completamente impuestos o son conocedores de. Es uno de los primeros tropiezos en nuestra comunidad hispana. Ahora, él empieza a decir aquí, hermanos, acusen los unos con los otros. Hay reglas que hay que seguir, hay mandatos que hay que seguir, porque se acuerdan que cuando él iba a poner su defensa, se levantó el escribano y dijo, no, hombre, porque el Señor le había dicho, no, calles, sigue hablando, tengo gente que me sigue por todos lados. Cuando una persona se dedica a escuchar la voz, hermanos, él demuestra el camino para tu fe. Ahora vamos a entrar a atender o a hacer el mandato de Dios. No es que nosotros aquí nos vamos a acusar unos a otros. Esto es de la religiosidad. Acabamos de cantar una canción de que nos libró del temor, nos libró de todo tipo de ordenanzas, de tradiciones, y nos pone en libertad en Cristo Jesús para hacer nuestra propia voluntad. No, para placerle a Dios. Porque dicen hebreos, hermano, que una persona sin fe no le puede complacer a Dios. Tenemos que tener la fe de que Él es quien dice ser que es. Lo confesamos, empezamos a estudiar el Evangelio, empezamos a crecer en la fe, ya no se les da la lechita, aunque la tienen que todo el tiempo desear, ahora se les está dando comida sólida para levantarse y hacer. Fíjense lo que dice aquí, mis hermanos, en el versículo 39 dice, y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición, hermanos, dice aquí, por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. ¿Se acuerdan que le entró temor al publicano? Cuando le dijo Pablo que él era romano.
Vamos a entrar, hermanos, ahora a la siguiente serie, empezando del día de ahora hasta el capítulo 28. Vamos a estar hablando de atender el mandato divino de Dios para nuestro vivir. No nomás hacer oidores de la palabra, sino hacernos hacedores de la palabra de Dios. No nomás ser conocedores de la Biblia. Porque nosotros fuimos hechos, hermanos, para tener conocimiento, ¿verdad? Pero el entendimiento te lo da Dios. Eso se le llama la unción del Espíritu. Hay que conocer, porque podemos leer la Biblia y ya sé lo que dice en Juan 3:16. Ya sé lo que dice en Santiago capítulo 1, ya sé lo que dice en Hebreos, ya me lo sé. Ya sé lo que está escrito. No solamente ser conocedores de lo que está escrito, sino ser hacedores de la palabra. La invitación en el libro de los Hechos para que no seamos una iglesia, hermanos, que nomás estamos viendo los domingos y sentadotes todo el día. Escuchamos el mensaje y cada quien se despide y nos vamos otra vez. La cosa es empezar a testificar de la grandeza de Dios en su vivir. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida diaria? Gente te va a preguntar, dicen en Pedro, hermanos, que hay que estar listos para dar defensa o dar contestación cuando alguien te pregunta de acuerdo a tu fe. ¿Por qué cambiaste? ¿Por qué no te quieres juntar con nosotros los impíos? ¿Por qué no quieres andar de lo que hacíamos antes? No, es nuevo vivir en Cristo Jesús. Te llama a una convicción y empiezas tú a vivir para placerle a Dios, no para placerle a la gente. Amén. Entonces vamos a entrar al capítulo que sigue, hermanos, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, versículo 1 al 6, dice así, mis hermanos y hermanas, dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. ¿Ok? La semana pasada yo les estuve diciendo el caminar de Pablo, hermanos, les dije la semana pasada, este hermano, miren ustedes, ahorita van a ver el ánimo, el coraje, el querer cumplir lo que le enseñó Jesús en el capítulo 9. En aquel tiempo, hermanos, no había vehículos. Había burros, camellos, o caballo o barco. Y este hermano incansablemente se aventaba. Aquí a veces no queremos venir de 2 millas a la iglesia, o de 4 millas, o de 5 o 10 millas. Yo vengo de Moreno Valley. Hermano, no que yo me quiera exaltar a mí mismo, sino fíjense el afán de un siervo, de ir a predicar las buenas nuevas para todo aquel que tiene oído para escuchar lo que el Espíritu de Dios tiene que decir. Fíjense lo que dice aquí, dice, salió para ir a Macedonia, ¿da? Dice, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater, de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El obrar del siervo, hermanos, no es nomás de venir y decir, ¿saben qué? Vengo con un montón de palabras a edificarlos y a exaltarlos. Es viviendo el ejemplo. Si ustedes les llevo ahorita, hermanos, lo que el hermano Pablo estuvo caminando con otros siervos, van a ver la distancia. Obviamente en el mapa, se lo voy a mostrar ahorita, es poquito, pero estando ustedes en la tierra de Jesús, en la niña de los ojos de Dios, la perla, van a ver la distancia que tus hermanos viajaban sin censar y sin poner ningún tipo de quejarse.
el punto número 1, hermanos, dice, atendiendo el mandato divino de Dios, te animará a hacer lo que para muchos es imposible y laboroso. Atendiendo el mandato divino de Dios, te animarás a hacer lo que para muchos es imposible y laboroso. Cuando ustedes se ponen a ver, hermanos, el traslado del apóstol San Pablo, no me lo puso este muchacho. Él está en las esquinas de Italia, está Macedonia. Bajas para abajo yendo a la Tierra Santa, llegas a Grecia. Cuando el apóstol San Pablo dijo, estas personas de estos pueblos, ustedes miran que todo el caminar de Pablo estaba haciendo discípulos y se estaban uniendo a él. Entonces, cuando se dieron cuenta los judíos que iba a ir a Siria, porque se acuérdense lo que hablamos la semana pasada, que él había puesto en su corazón irse a Jerusalén para el día de las festividades. En su corazón tuvo que rapar, le dije la semana pasada, quitó el pelo para poner su ofrenda, porque en el espíritu él sabía que lo iban a acusar de traer a un gentil al templo. La gente que se levanta en contra de ti por lo regular son los mismos con los que te rodeas, para hacerte tropezar en tu fe. No, hombre, ¿tú qué le haces caso a esto? Eso es nomás tu propio entendimiento. No, son trampas del enemigo. Eso es lo que está escrito aquí en la escritura, hermanos. Cuando ustedes miran, yo les aconsejo que en las Biblias que tienen ahí están los mapas para que vean el camino misionero del apóstol San Pablo. En las últimas páginas ahí están los mapas. Y van a ver ustedes cuánto caminó de Macedonia a Grecia, se regresó a Macedonia y se fue hasta Filipos. Es un recorrido, hermanos, que no lo hacían, lo acaban de ver aquí, 5 días para llegar allá. Aquel anhelo de levantar a la iglesia, de animar a la iglesia. Fíjense, se están levantando en contra de mí. Déjenme, les hago un buen ejemplo. No reculen, no teman, sigan hablando, sigan predicando, sigan testificando de la gloria de Dios. Esa es la enseñanza del libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque cuando viene la prueba, hermanos, y no estás bien formado tus pies en la roca, dice la escritura, hermanos, que viene el viento y vienen las aguas y le pega a la casa y la casa se cae porque estaba en su fundación en la arena. Pero aquel que está parado en la roca, que venga el viento, que venga lo que venga, mis pies están parados en la roca y en la roca voy a exaltar en el nombre de Jesús. No importa lo que estén pasando. Para muchos es imposible y es laboroso, o sea, es cansable. ¿Saben qué es lo que enseña la escritura, hermanos? Que tu batalla o tu caminar es nomás por un momento. Que pronto vas a ver la gloria de Dios con tus propios ojos. Se lo leí en Job. ¿Se recuerdan? Que dijo Job, ya no lo voy a ver por lo que está escrito en las piedras o en los pergaminos, sino que yo lo voy a ver con mis propios ojos a mi Señor, por cómo es. Por eso no reniego, voy a seguir alabando el nombre de Dios, dijo el profeta Job. ¿Quién más que Job? Ahora Pablo está imitando a sus compatriotas. Job, con toda la cara que le están cayendo, lo dejaron por muerto, lo van a patear, lo van a escupir, lo van a hacer un montón de cosas. A todo aquel hermano que se pone a predicar el evangelio de Cristo, vamos a ser maltratados, vamos a ser acusados, porque las gentes que, como leí ahorita, acúsense los unos a los otros. Porque los que no quieren estar en la palabra de Dios, hermanos, van a acusar. Si te vas a Proverbios capítulo 25, te van a decir, la lengua del impío trae pura muerte, pero aquel que es justo glorifica a su Padre, a su Rey, a su Dios. El justo no anda con envidias, no anda con, ¿qué van a hacer de mí? O le voy a pagar con la misma moneda que me hacen a mí. No. Derramas gracia y misericordia. Y es lo que está haciendo Pablo. Tú dirás, ¿por qué no se renegó Pablo? ¿Por qué mejor no se fue para? Aunque les dijo, ok, ya no me reciben, se fue la semana pasada, sacudió sus sandalias, me voy a los gentiles. ¿Qué hizo la siguiente noche? Ahí estaba otra vez en la sinagoga. El llamado de Dios es no solamente conocer la palabra de Dios, hermanos, pero es continuar haciendo la palabra de Dios. Versículo 7 al 12 dice así, mis hermanos, en el capítulo de los Hechos, ¿verdad? Dice, el primer día de la semana, ¿ok? Porque muchos te van a decir, hermanos, por eso quería testificar de esto, ¿no?
¿Dónde en la escritura dice que tienen que reunirse los domingos? Ahí está. El apóstol San Pablo es bien rígido en que no se dejen ustedes, porque ay, que no debes de comer esto, que no debes de hacer estas ciertas lunas, que no debes de juntarte los domingos, que no debes, un montón de leyes inventadas por el hombre. Te estoy diciendo que los descartes el Viejo Testamento, no, que lo observes y lo guardes bien pegadito de tu corazón, porque es lo que nos trae la convicción para vivir una vida recta y justa en la presencia de Dios. Porque sabemos que el temor de Dios, hermanos, dicen en Marcos y en Mateo, ¿verdad? Que no temas a aquel que te puede quitar la vida, pero que más bien temas a aquel que puede agarrar tu vida y tu alma y aventarla al infierno. O sea, que el temor, la reverencia a Dios. No que digas, ay, me va a castigar Dios, ay, me está pasando esto porque no le estoy siendo fiel a Dios. No. Esta reverencia para con Dios es para que tú recibas la bienaventuranza de nuestro Padre. Si ustedes que son padres y son malos, saben darle buenos hijos, buenos regalos a sus hijos, imagínense su Padre que está en el cielo. ¿Cuánto más no les quiere dar? O sea que si nosotros queremos el bien para los nuestros, imagínense en Dios para con nosotros. Por eso dice la Escritura, si Dios conmigo, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Quién? No hay nada que nos pueda arrebatar del amor de Dios, ni ángeles, ni espíritus, ni nada, ni la muerte, ni la vida, ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Él nos tiene aquí, hermanos, porque hemos puesto nuestra fe en Él. No por lo que hacemos, por lo que hizo Él por nosotros. No éramos antes hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios. Miren lo que dice aquí, mis hermanos. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Ok? En la tradición hebrea, hermanos, se juntaba el pan, se compartía el pan en el sábado. Trabajaban hasta las 6 de la tarde el viernes, ya no hacían nada hasta las 6 de la mañana el siguiente día. Hasta las 6 de la tarde, que digan. Era el sábado. Tenían que tener unas observaciones. Ahora los apóstoles dijeron, hasta el primer día, pues se enojaban mal los hermanos judíos. ¿Por qué no está siguiendo la ley? ¿Quién de ustedes puede seguir la ley? Solamente uno, Cristo Jesús. Es el único que completó la ley. ¿Dijo Jesús que vino a descartar la ley de Moisés? No, de ninguna manera, sino vino a completarla. Amén. Él vino para que nosotros nos hagamos saber, oh, Jesús es el Señor. Jesús es mi Salvador. Él es mi sábado, Él es mi descanso. Amén. Dice aquí, mis hermanos, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir del día siguiente, al día siguiente, y alargó el discurso, hermanos, ¿ok? Por eso les empecé el mensaje que este hombre iba desde, como si fueras de aquí hasta San Francisco caminando. Un ejemplo. O si vas en burro de aquí hasta Eureka o hasta Oregon, en su burrito. Si agarras el barco, se iba de Long Beach hasta Cabo San Lucas, si ustedes quieren, en cuestión de distancia. O sea que eran viajes laborosos y cansados, que para muchos era imposible, o para muchos es imposible. Pero cuando el Señor te llama, mi hermano, Él va a proveer, Él va a proteger y Él te va a estar guiando. Es lo que le está pasando al apóstol San Pablo aquí. Dice, y alargó el discurso hasta la medianoche, ¿ok? A veces no aguantamos más que media hora aquí nosotros, 40 minutos. Y mi esposa fue la que me dijo un día, Memo, ten en consideración a la gente, tienen cosas que hacer. Y yo sé, vieja, estamos en la iglesia del oeste, le llaman acá, ¿da? Del noroeste. Es diferente manera de ver. Te vas para México. Le dije a mi esposa, acuérdate cómo vienen las hermanitos, que cuando vamos a Mexicali, hermano, no tienen carros. Cuando saben que vamos a ir a la misión, se van desde el sábado caminando o agarran raites para llegar a la iglesia, porque ahí vienen los gringos. Les da un gusto recibir a los gringos, que si ustedes quieren, yo quisiera que vieran aquel anhelo, aquella ganas de ir a alabar al Señor con música en vivo y a ver, obviamente se les lleva su regalito, un abrazo, un beso, un dulcecito, un agua, bien contentas. Hermanos, se van para atrás. Al siguiente jueves regresan para el estudio bíblico, porque ahí dejan a los niños. Llegan el domingo, dejan a las criaturas y vienen por ellos el jueves.
Y a los niños se les da clases bíblicas, jueguitos, comida, un montón de cosas, ¿verdad? Pero lo que yo le digo a mi esposa, a mí me goza mirar las caras y el anhelo de los papás y de los niños venir al templo a Meos. Se avientan su buen rato caminando en raites. Los que tienen más chances se agarran el autobús. Y aquel gozo, una iglesia así como este tamaño, pero bien llena de gente, bien contentos, con aquel anhelo. Aquí venimos y, ay, aquí las paras de hablar, tú charlatán. Ya son las 2:40, vámonos. Las 3:15, ya te pasaste. Miren aquí, hermanos, chequen el dato, miren lo que dice aquí. Esto me dijo mi esposa, porque me dijo un día mi esposa, Memo, párale, se te va a caer un muchacho. Ella, refiriéndose a esta escritura, recién que yo les daba clases bíblicas en mi casa, ya párale, porque a ti te pone a hablar de Jesús y te puedes aventar las 24 horas y ni siquiera te duermes. Pero hay gente que sí tiene algo que hacer. Ok, mujer. Por eso que he ido aprendiendo poco a poquito a mantener los mensajes un poquito más cortos, ¿verdad? Pero es para la gloria de Dios, hermano. Fíjense lo que hace el apóstol San Pablo. Obviamente aquí era un caso especial que tenía que salir. Él iba con el enfoque de irse a Jerusalén. Es por eso agarró esta trayectoria del apóstol San Pablo. Dice, versículo 8 dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado, hermanos, las lámparas representan el Espíritu Santo, ¿ok? El aceite, la luz. Estaban en el tercer piso, el aposento del Espíritu de Dios. Acuérdense lo que dijo el apóstol San Pablo, que la batalla no es contra carne y hueso, sino contra principados. Santiago dijo que el pecado entra por el pensamiento. Aquí está la batalla. Acá está Cristo. Aquí está la batalla porque lo que tú quieres hacer, te encuentras no haciéndolo, y lo que debes de hacer no lo haces. Ay de nosotros, ¿quién puede salvar este cuerpo de muerte? Dijo el apóstol San Pablo. Gracias le doy a mi Padre por mi Señor Jesucristo. Cuando tú empiezas a utilizar la batalla, la espada, el armamento, la corona, el cinturón, todo lo que marca la vestimenta de un cristiano, hermanos, la postura de un cristiano, la batalla empieza a ser menos. Empieza a poner todo pensamiento en esclavitud a Cristo Jesús. Es lo que enseña la palabra de Dios. La semana pasada les hablé que todos somos esclavos de acuerdo a lo que tiene el control de ti. Si somos esclavos al pecado, ay de nosotros los creyentes. Pero si pongo mi pecado en los pies de Cristo, ¿qué te dice el Señor? No te voy a juzgar, no te voy a dejar, ni te voy a desamparar. Dice Santiago en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1 que si nosotros pecamos, hermanos, que confesemos nuestros pecados al Señor y Él que es fiel nos perdonará. Que es una licencia para irnos de pecadores, dijo el apóstol San Pablo, de ninguna manera. No, comprendan lo que dice el Evangelio. Aquí el hermano está diciendo, nos juntamos el primer día, compartimos el pan. O sea, acuérdense lo que les decía las hijas de 2 semanas. Este es el pan que será entregado, es mi cuerpo. Acuérdense de esto hasta que yo venga. Hagan esto hasta que yo retorne. Es lo que dijo el Señor Jesús. Porque lo que yo recibo, no lo recibí del hombre, sino que lo que me dio Dios se los doy. El día que Jesús fue entregado. Es como testificaba el apóstol San Pablo. Quebró pan y entregó a los discípulos diciendo, hagan esto en memoria de mí. Acuérdense que ustedes estaban igual que todos los demás. No juzguen a nadie. Tengan un poquito de compasión con los demás. Muestren misericordia. Busquen la paz y persíganla. La gente quiere escuchar las buenas nuevas, ¿no? Ya cuando me apuntan de pecado, yo ya sé que soy pecador, pues. Soy cristiano, soy pastor y soy un pecador. ¿Para qué me vas a crucificar? Miren lo que dice el apóstol San Pablo, mis hermanos. Se va a encontrar con una oposición bien grande. Dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y a un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo, disertaba. ¿Qué es disertar, hermanos? Es comprobar algo que tú tienes todo el entendimiento que es verdadero y es justo, o enseñar, o testificar. Disertar, la palabra cubre un montón de cosas bien profundas. Y a mí me encanta que la Reina Valera la dejó en la palabra disertar, no nomás en enseñar. Porque tienes que mostrar,
con pruebas de lo que estás hablando. Es verdad. No nomás con palabrería, sino con hechos. Es lo que significa disertar. ¿Ok? Dice, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Imagínense, hermanos, este muchacho es creyente. Yo en mi corazón, y se los digo, no livianamente. Yo quiero ver a mi Señor. Tengo anhelo, una necesidad, una gran profundidad en mi corazón de ver su rostro por como es, como dijo el apóstol, el profeta Job, que anhelo irme con él. Pero para el bien de muchos, dijo el apóstol San Pablo, me quedo para su beneficio. Ay de mí si no predico completamente el evangelio. Es la grandeza de un siervo de Dios que quiere exaltar el nombre de su Señor, de su Rey, por muy arriba. ¿Por qué? Porque al igual que Lázaro, se imaginan ustedes, hermanos, este muchacho estando en la gloria de Dios, y luego me traen para atrás, o sea, ay Pablo, ¿por qué me regresaste? Si ya estaba yo con mi Señor, hombre. Pero es para beneficio de nosotros, esta escritura, hermanos, para beneficio de nosotros, del obrar del poder de Dios. Así como levantó Dios a Jesús de los muertos con el mismo poder, tú lo has recibido. Dice, hermanos, dice, versículo 10 dice, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole, dijo, no os alarméis, pues está vivo. Decretó vida, hermanos. Una de las enseñanzas primordiales para un cristiano, para un siervo, es decretar vida sobre las cosas de muerte. Me dice, me va a pasar esto. Ser positivo es diferente a decretar. Yo voy a pensar positivamente que mañana no va a llover. Pero si tú eres una persona de fe y dices, mañana, decretando el nombre de Jesús, yo hago mi trabajo sin lluvia, sin ningún achaque, se va a llevar a cabo, vengo a mi familia en nombre de Jesús, bendigo a mi familia, me voy a sentar a leer la palabra de Dios con mi familia, vamos a mochar el pan juntos, a cenar, vamos a dormir en el Señor, hasta si Él quiere, bendecirnos con otro día más, a levantarnos y a darle gracias a nuestro Padre. No te pido mucho, Padre, sino gracias por un día más. Esa es la vida de un creyente, decretando vida sobre las cosas de muerte. Dice lo que dice el apóstol San Pablo aquí, dice, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Palabra latina, ¿ok? Albos. Hasta el amanecer, mis hermanos. Obviamente él estaba predicando desde tempranito, porque cuando se juntaban a partir el pan a las 6 de la tarde, mis hermanos. Ahí está el hermano Pablo, hasta las 6 de la mañana, fíjense qué mensaje. 12 horas de mensaje, mis hermanos, ¿lo pueden aguantar hoy en día? Nos dormimos y nos caemos y nos muremos. Amén. Es lo que le dije la semana pasada. ¿Ya ven por qué va la conexión de la semana? Que hay muchos que están enfermitos y otros están durmiendo. Es lo que pasa, hermanos, porque si no queremos esperarnos al Espíritu, por lo tanto hay muchos hermanos en la iglesia que están enfermos, que están tropezando y muchos están durmiendo, espiritualmente hablando, ¿verdad? Es lo que dice la Escritura, mis hermanos. Dice, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Si tú quieres un obrar sobrenatural, pon tu fe en el Señor, decreta vida sobre la muerte y van a ver el obrar de Dios. Nosotros estamos aquí parándonos, hermanos, con gran anhelo y con gran fe. Una vez nos salió otra vez la fotografía, no sé por qué, porque yo les quería mostrar a ustedes el caminar del apóstol, la trayectoria del tercer viaje misionero que hizo el apóstol San Pablo. Del versículo 20 para adelante, hermanos, vamos a mirar la trayectoria de él a Jerusalén, siendo entregado, y de ahí a Roma, donde fue ejecutado.
Fíjense, hermano, la grandeza de este hombre, sabiendo, vamos a ver cómo él en el Espíritu le dice a los hermanos, hermanos, los amo en Cristo Jesús, pero hoy me despido de ustedes porque ya no van a volver a ver. Lloraba, hermano, lloraba el apóstol con lágrimas, porque les amaba tanto a la iglesia que él estaba dispuesto. Fíjense lo que dijo el apóstol, el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 15. No hay amor más grande que aquel que entrega su vida por sus amigos. Nadie ha conocido amor más grande que ese, que el que entrega su vida. Otras palabras, el Señor dijo, niéguense a sí mismos, den el 150% de ustedes fuera a la iglesia. No se queden con la plata, no se queden con, ay, si hiciera esto, entréguense completamente y van a ver el obrar del Espíritu. Soy testigo, hermanos, se los sigo testificando de la grandeza de Dios. Estamos decretando que José va a venir con su Señor una vez más a la iglesia y que va a ser salvo. ¿Por qué? Porque el Señor puso a un siervo, ahora a mí, a su lado, que no se avergüenza del evangelio y que le va a estar decretando la vida de Jesús para su vida hasta que él diga, ¿sabes qué? Me doy, me entrego a Jesús para la gloria de Dios, no para mí. Y me dijo el viernes, quiero llevar también a mi hijo. Gloria a Dios, tráetelo para que deje la bebida. Tráetelo, hombre. Tráete a tu muchacho. El testificar de los cielos, hermanos, para la grandeza de Dios. Atendiendo al mandato divino de Dios, te animarás a exponer su palabra. ¿Ok? No mi mensaje, no mi testificación, la palabra de Dios incansablemente, mi hermano. Si te vas hasta Macedonia, si te vas hasta North Hollywood, si te vas hasta Perry, si te vas hasta donde vayas en el nombre de Jesús, vas bendecido y lleva la bendición de Dios. Porque fuimos sido llamados a decretar las buenas nuevas de Cristo Jesús, mis hermanos, no nomás para estar de oidores de la palabra de Dios, sino a decretar vida. Sabemos, hermanos, que a todo aquel que se muere sin Cristo, hay una segunda muerte. Si nosotros amamos a los nuestros, no queremos que pasen la segunda muerte. Dios nos dio nombres. En la tierra me llamo Guillermo. Dios me llamó por nombre. Yo atendí a su llamado y me cambió el nombre. Y cuando Él venga, nomás mi espíritu y Él van a escucharlo, porque este cuerpo se queda y el espíritu se va con Él, gloria a Dios. Y nos van a dar cuerpo nuevo, donde vamos a alabar a Dios por una eternidad. Amén. Va a haber fiesta constantemente en el cielo, gozándonos en el espíritu, mirando las calles de oro, el árbol de la vida, hermanos. Ya no va a estar guardado, porque está haciendo todas las cosas nuevas. Pues nos trajo el Nuevo Testamento para que la gente tenga un anhelo y un gozo. Decir, yo amo a Jesús, yo adoro a Jesús, yo alabo a Jesús. Y Él fue el que me salvó. Amén. Dice el versículo 13 al 16, mis hermanos, dicen para la gloria de Dios, para cerrar, ¿ok? Dice, porque no vamos a aventar hasta las 6 de la tarde, ¿ok? Vamos a parar temprano ahora. Dice, nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón, ¿ok? Para recoger allí a Pablo. Si tú miras a Grecia, se fue hasta Macedonia y cruzaron hasta Asón. Es un recorrido bien largo, mis hermanos. Sigue lo que dice aquí. Dice, ya que así lo había determinado, ¿ok? Dice, hasta Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir. Podía haber agarrado de Grecia el barco a Asón, que llegaría bien pronto. Dijo, no, me voy para atrás porque me quieren matar, me voy para Siria, me voy para arriba otra vez para Macedonia y voy a bajar a Asón. Les voy a sacar vuelta al enemigo. No porque fuera cobarde, sino para decirles, éjele. ¿Tú piensas que no traigo el Espíritu? Porque el Espíritu estaba guiando al apóstol San Pablo y dijo, no te vayas para allá, te ocupamos acá. ¿Se acuerdan los capítulos anteriores? Que él quería ir a fuerzas a Asia. Dijo, no, vete para Macedonia, está un hombre pidiendo por ti. Ve, decrétales el Evangelio. Y ahí va Pablo. Porque se ha ido para Asia, lo hayan matado. Ahora otra vez se vuelven a levantar en contra de él y dicen, no te vayas para Siria, vete otra vez para Grecia, bájate para Asón. Y él estaba viajando por tierra, mis hermanos, fíjense,
Por eso digo que es laborar incansablemente. Dice, cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, venimos a Mitilene. Se fue por toda la costa. ¿Ok? Dice, navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío. Y al otro día, ¿ok? Tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Troguillo, el día siguiente llegamos a Mileto, que es donde quiere ir Pablo, hermanos. Por eso les quería mostrar el mapa, nomás que no me lo enseñó el slide, que es bien importante mirar la trayectoria y el afán y el obrar de un siervo incansablemente a testificar la gloria de Dios. Si aquí el Señor te manda mañana a, que diga yo, a Aventura o a Pasadena, testifiquen de Dios. El Señor sigue poniendo, o sea que el afán es que el Señor sigue mandando a ciertos lugares donde te va a poner gente a que testifiques. Hermanos, si se vienen con nosotros a la iglesia, gloria a Dios, si no, que vayan a cualquier iglesia, pero que se reúnan. Si no son convertidos, si no son creyentes, que se hagan creyentes. El Señor puso en ti, en mí, un depósito, un poder que se llama llamado Espíritu Santo. Nos puso un sello diciendo: estos me pertenecen. No teman, testifiquen y no callen. Sean valientes. El Señor tiene control de todas las cosas, mis hermanos. Obviamente el enemigo se va a querer levantar como ahorita en contra del apóstol San Pablo, pero van a ver ustedes el obrar de Dios. Dice versículo 16, dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Efeso, pero no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. ¿Por qué iba a Efeso? ¿Por qué iba a Corinto? ¿Por qué iba decretando? ¿Se acuerdan que empezamos con Acaya? Él quería ir para allá con el apóstol, con el hermano Apolos. Los llevé la semana pasada a Corintios, que les dijo: ¿quién es Apolos y quién es Pablo? Uno siembra, el otro riega, pero Dios es el que hace el crecimiento. No se enfoquen en uno. Hermanos, el Señor ha levantado profetas. Un profeta es aquel que decreta la palabra de Dios. Ha levantado evangelistas, o sea, gente que va como Pablo a testificar. Quiero que sepan que el trabajo de un profeta y el evangelista, el de pastor y maestros, es el mismo. Es decretar la grandeza de Dios. Con una sola voz levantando el cuerpo de muerte a la vida. Así como se acostó Pablo sobre el chico joven, abrazar a la gente que está en muerte. No teman, está vivo. En el nombre de Jesús. Es salvación, hermanos. Nosotros somos acarreadores de la gloria de Dios para la salvación, para la glorificación de nuestro Padre, para que toda aquella gente que escucha, hermano, el mensaje de Cristo, deje la vida antigua, se entreguen al Señor y reciban vida nueva. Para cerrar el último punto, hermanos, dice: entendiendo el mandato divino de Dios es obrar para la gloria de Dios. Pablo caminó mucho. Y en unos días más, en una semana más, vamos a entrar el recorrido que él entra a Efeso, que va para Jerusalén, donde ya lo aprenden. Él va a llorar, hermanos. Sus lágrimas del apóstol San Pablo no era tanto el rechazo o el sufrimiento que él iba a pasar. Ser encarcelado, ser azotado, ser asesinado. No eran sus lágrimas. Sus lágrimas es que la gente que escuchaba se rehusaba a recibir la bendición de Dios. Les dije la semana pasada, uno como creyente y como siervo sufre. ¿Por qué? Porque el llamado de Jesús para el siervo es no nomás para ser coheredores de la gloria de Dios y de su gracia, sino también de sus sufrimientos. Porque Jesús, cuando entró a Jerusalén, dijo: oh, Jerusalén, Jerusalén, cuánto anhelaba agarrarte como una gallina agarra a sus pollitos bajo sus alas. Heme aquí, no me recibes. Él sufrió el rechazo de su gente.
rechazo de su creación. Hoy en día, hermanos, cuando una persona recibe el Evangelio, ¿ok? O escucha el Evangelio y no lo acepta, el siervo sufre al igual que sufrió Jesús. ¿Para qué? Para decir como Pablo, me doy y me venzo, o como otras gente, no como Pablo, pero sino ser como Pablo, más bien dicho, que aunque lo rechazaban, que aunque lo golpeaban, él seguía testificando verazmente la palabra de Dios, redarguiendo hasta el amanecer. Esa es la enseñanza de las Escrituras. Por eso les llamo que el tema de ahora se va a llamar atendiendo la divina mandato de Dios, el divino mandato de Dios, hermanos. Porque para el obrar de nosotros es para la gloria de Dios. Si en un día miramos a toda nuestra familia aquí en el nombre de Jesús, decretándolo, sentados, acompañándonos, gozándonos en el Espíritu, gloria a Dios. Si no vienen aquí, se reúnen en otra iglesia, gloria a Dios. La cuestión es hablarles, porque la semana que viene, hermano, va a hablar del arrepentimiento, ¿ok? Del bautismo, del arrepentimiento y de la fe. Dos cosas diferentes. Escuchamos el Evangelio, nos arrepentimos y hay nueva vida en la fe. Es el paso del Evangelio. No solamente conocer del Evangelio, pero ser arrepentido significa que no te regresas para atrás, o lo quieras, o no vuelves a hacer lo mismo que hacías. El que se siente mal no es arrepentimiento, se los he dicho muchas veces, es remordimiento. Judas tuvo remordimiento, no se arrepintió, se fue donde tenía que ir. Pedro se arrepintió, recibió la gloria de Dios, porque los dos le faltaron a Dios. ¿Me entienden? Yo me sentía mal cuando empecé a escuchar el Evangelio, era remordimiento. Me arrepentí, recibí el don de Dios, al igual que todos ustedes. Entonces nuestra enseñanza, nuestro predicar, no es predicamemos, sino predicamos a Cristo y Cristo crucificado en la cruz. Cortamos el pan, como el día de ahora, y lo decretamos hasta el día que Él venga. Tomamos la copa del Nuevo Testamento, decretando de que nuestros pecados han sido borrados, tanto de tan lejos está el este como del oeste, por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, porque en el principio, hermanos, decretó el Señor que sin sangre no había perdón de pecados, derramar sangre, y mandó a su Cordero, a su único unigénito Hijo, a morir por ti y por mí. Él derramó su sangre para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Y decretemos esta enseñanza constantemente, por miles de años ha estado decretando, diciendo a la gente, escuchen, dijo Pablo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? No nosotros, es más, se rasgaban. Vamos a ver en unos capítulos más, porque los querían poner en pedestales a él y a sus acompañantes. Dijo, no, Cristo. No, pues hay que matarlos entonces, no tienen nuestra ofrenda. Es exaltar, es glorificar a Dios en nuestra enseñanza, amén. Vamos a darle gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, te damos gracias porque sabemos que eres bueno, Padre. Decretamos hoy vida, Señor, sobre nosotros, expectando, Padre, cambios en nuestro vivir, cambios en nuestra postura, Padre, en nuestro testificar. Que si en un pasado, Padre, nosotros hacíamos cosas para autojustificarnos o vanagloriarnos, Padre, es que hoy se entregue el día de ahora, Padre. Que hoy dejemos todo tipo de vanagloria, todo tipo de autojustificación, Padre, y que decretemos gloria a Dios. Que le demos todo el honor y toda la gloria a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús. Bendícenos, Padre, protégenos del enemigo durante toda la semana, Señor. Deja que la tentación que nos acecha constantemente, Padre, sea reprendida en el nombre de Jesús de cada uno de nosotros. Padre, para que todos los que nos están rodeando, Padre, vean la gloria de Dios en nosotros. Y que nos pregunten, Padre, por qué eres diferente y que pronto, con gran fervor, Padre, decretemos las buenas nuevas a toda la gente que nos pregunte. Te damos gracias por el día de ahora, Padre, y bendícenos en el nombre de Jesús. Oramos esto. Amén, amén y amén.